Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por participar de esta entrevista que presentamos para nuestras experiencias pedagógicas. Eh, re- mm, hago recordar, bueno, que ustedes están en representación de todos los directores de los distritos de Región 5. Al comenzar este año 2020, seguramente ustedes como directores, nosotros como supervisores, teníamos proyectado el año. Y llegó la pandemia y nos interpeló. Nos puso en la necesidad de pensar la escuela fuera del espacio escuela. Tuvimos que ocuparnos, en primer lugar, de lograr la continuidad pedagógica, pero desde su rol, ustedes no solo tienen que preocuparse por eso, ustedes tienen que gestionar la institución en todos sus ámbitos, ¿no? Y ahora fuera de la estructura en la que siempre se sintieron contenidos. Quisiéramos que ustedes nos cuenten sus experiencias y cómo fue esto de gestionar la escuela en este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Creemos que la gestión en este caso se intensificó. Podemos decir que hasta inclusive bajó una gran presión que no nos daba el tiempo, o sea, nos sentíamos la presión tanto de nuestros docentes, de las familias, de no tener respuestas para dar, de los mismos chicos, que cómo hacíamos para darle continuidad. Entonces lo que notamos es que cada una de nuestras dimensiones de la gestión se vieron afectadas. Desde el punto de vista pedagógico, bueno, en un primer lugar dejamos de lado lo que era más pedagógico y nos enfocamos en lo que era mantener los lazos, los vínculos con la escuela, sobre todo porque no sabíamos hasta cuándo. De ahí, bueno, eso se acomodó y ahora que ya sabemos que estamos en la virtualidad, hemos podido acomodarnos y, bueno, tratar de empezar a poner el foco sobre lo pedagógico, siempre teniendo en cuenta el lazo con la escuela. En la parte administrativa de nuestra gestión, bueno, hubo que potenciar en el caso de las escuelas que teníamos plataforma, otras gestionar una plataforma, bueno, y tratar de buscar los recursos para que esto se pueda llevar adelante. En la parte de la organización tuvimos que reasignar roles, o sea, gente que estaba enfocada en otros aspectos tenía que ayudarnos a cumplir con las distintas tareas que se fueron generando, y básicamente con la comunidad, bueno, tratar de mantener cierto diálogo en donde podamos mantener una información fluida, pero clara, ¿sí? Cosa que en muchos casos no teníamos. Entonces, bueno, creemos que esta función del director, digamos, se vio realmente, digamos, puesta bajo mucha tensión, y bueno, entre todos creo que como comunidad salimos adelante. Y retomando un poco lo que acá acaba de decir Damián, creo que el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es realmente la flexibilidad, es decir, ser flexibles frente a esto, posicionarnos y saber que el cambio es valedero en esta situación. Algo que fue muy importante para tener en cuenta es que no podíamos trasladar lo presencial a lo virtual, ¿sí? Había una modificación y había un cambio. Y había tres elementos muy importantes que había que tener en cuenta como instituciones educativas. Uno, que había, si bien existía un vínculo con la comunidad, había que restablecer esa nueva relación escuela-familia. También había que establecer ese vínculo que ya estaba formado, pero desde una nueva relación entre los directivos, entre los docentes y entre los alumnos, porque había una modificación en este proceso. Y como decía Damián, y recuperando sus palabras, era muy importante que había una nueva estructura escolar. En esto es sumamente importante, y creo que todas las escuelas lo vivimos, el trabajar en equipo. ¿Sí? Docentes involucrados, directivos involucrados para trabajar con otras instituciones y con nuestros propios equipos, y una comunidad de aprendizaje sostenida en la virtualidad. Perdón, Franco, no te estamos escuchando porque tenés... sí, ahí, me bloqueé. gracias, No, muy amable. gracias. No, que teniendo en cuenta lo que están diciendo acá los colegas, es la verdad que muy importante esa capacidad que tiene el ser humano, ¿no? De adaptarse, de desaprender y aprender nuevamente.
Nosotros nos encontramos, como decían recién Damián, como decía Claudia, ante un contexto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Desde la gestión, ya sea desde lo pedagógico, ¿no? Como también lo sociocomunitario, el tema de la relación y el contacto con las familias, con los alumnos por una herramienta totalmente distinta a la que teníamos, digamos, condicionalmente, decíamos, en lo que es la presencialidad, porque la presencialidad entonces quiere decir que condiciona a face to face, persona a persona, y tuvimos la posibilidad de conocer herramientas nuevas que nos posibilitaron ese tipo de conexión. Eso por un lado. Por otro lado también, salir de la estructura de pensar que estábamos en clases virtuales, porque del otro lado, tanto de un lado de la pantalla como del otro, había personas de carne y hueso. Entonces tratamos también de romper esa estructura de llamarlo virtual para decirle, a ver, es otro tipo de enseñanza y aprendizaje, es otro tipo de conexión, ¿no? con el rol de cada uno de los agentes institucionales, incluido cada miembro obviamente de la comunidad como alumno, padre, docente, directivo. Entonces, obviamente se desaprendió y se aprendió de una manera tan veloz que la verdad que llamó muchísimo la atención. Por eso que decían al principio, ¿no? El tema de todo lo que tuvimos que aprender y que tratamos a lo mejor de aprender durante todos estos años, en muy poco tiempo tuvimos la posibilidad de adquirirlo, condicionados obviamente por un contexto, ¿sí? La verdad que creo que ha sido realmente muy provechoso. Sí, desde ya, ¿no? Comparto palabras de Franco, Claudia y Damián, y en este contexto, ¿no? Fue un desafío claramente importante y una oportunidad muy maravillosa para cada una de nuestras instituciones. ¿Por qué creo que fue una oportunidad? Porque había que sacudir la secundaria, había que transformar esa secundaria que de algún modo remitía, más allá de todos los esfuerzos que muchas de nuestras instituciones están y continúan haciendo hace tiempo para resignificar prácticas y para hacerlas más innovadoras, todavía quedaba un manto que la presencialidad impedía visibilizar. Y creo que desde ese lugar el contexto ASPO permitió que los docentes se vuelvan creadores y en hacedores de propuestas significativas para los alumnos y que todos empezáramos a pensar qué vale la pena enseñar y aprender. Y creo que el desafío de transformarnos en artífices directos de las propuestas nos colocó en un lugar sumamente fructífero. La revinculación con las familias, como decía Claudia minutos antes, y también Damián, repensar espacios, repensar tiempos, sobre todo esas fuerzas culturales que al interior de cada organización a veces hemos mal invertido y otras tantas no, pero creo que la oportunidad de ASPO fue decir, bueno, ¿cómo podemos repensar la escuela y hacerla más eficiente, virtual, remota, pero sí hacerla más eficiente para que todos podamos salir fortalecidos verdaderamente de este escenario tan complejo y que creíamos que eran 15 días y hoy llevamos ya casi 6 meses, entonces, y lo que queda, ¿no? Entonces, con esa energía y con ese conocimiento para seguir aprendiendo de lo que vamos construyendo con nuestras comunidades en la región. Bien, bueno, yo coincido con vos, Sebastián, con Damián, con todo lo que plantearon. Es prácticamente vernos al espejo, ¿no es cierto? Todas estas experiencias que van proponiendo. Sí, toda crisis trae una oportunidad, es cierto, y creo que fue la oportunidad de rearmarse en un nuevo contexto, en un nuevo escenario. Prácticamente los equipos de conducción hemos trabajado como una modalidad de comité de crisis, ¿no es cierto?, tratando desde gestionar previsibles, sorteando cada día en base a la incertidumbre que teníamos, ¿no es cierto?, con decisiones obviamente esperando gubernamentales y epidemiológicas, como es hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que dependemos mucho de esto porque realmente no sabemos cuándo vamos a volver y estamos a la espera de esa noticia y el ida y vuelta y todo lo que se dice. Pero bueno, desde la gestión tratando de generar desde el primer día espacios de confianza, ¿no es cierto?, ante una
situación desconocida, ver cómo rearmarse con los docentes, cómo rearmarse con los actores fundamentales, como fueron los preceptores, los equipos de orientación, la comunicación directa con los alumnos y las familias, ¿no es cierto? El acompañamiento, esto de que en un momento Franco también lo mencionaba, esto de crear un puente, ¿no es cierto? El vínculo, porque es fundamental eso, ¿no? El vínculo con la familia, con el alumno. Nosotros tenemos que ver aquello que es invisible y tratar de implementar siempre la pedagogía del buen trato. Entonces, creo que más que nada eso, quedaron expuestas muchas cosas, muchas escuelas quedaron al desnudo, pero bueno, fue una oportunidad que nos invita a repensar la educación desde otra perspectiva. El micrófono, Graciela. Perdón. Sí, retomando todo lo que han dicho los directivos, es realmente un trabajo de equipo. Fue recomenzar, fue realmente algo que mundialmente nos afectó a todos, y desde ahí empezamos a decir cómo lo hacemos, y tuvimos que repensar todo juntos. Esto habla de la comunicación esencial para poder planificar esta nueva forma de escuela, esta escuela virtual. La comunicación con la familia, comenzamos inmediatamente con aulas virtuales, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, buscar todos esos canales que se fueron ampliando con la llegada de Zoom, y estar con todos los alumnos, con todas las familias, encuentro con los profesores, reuniones periódicas que no se habían dado antes, continuas, semanales en un inicio, y después periódicas, porque ya fuimos reacomodando y sabiendo cómo podemos seguir, pero en ese seguimos aprendiendo, y en el día de hoy puntualmente, donde decimos tenemos prácticamente muchas cosas armadas, decimos cuánto falta armar todavía. Esta continuidad es lo que nos hace saber y entender que ante cada adversidad aprendemos algo y nos fortalecemos, y en ese fortalecimiento tiene que estar la unión, el diálogo, los acuerdos, y de esta manera vamos llevando este camino, porque la incertidumbre o la angustia y todo lo que hemos pasado y seguimos pasando, nos tiene que servir para justamente partir de ahí. Lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos hacer es mejorar con lo que tenemos, pero siempre en comunión. Esto es algo muy importante, que lo hablamos siempre, todos los directivos, acompañados por los inspectores, con las familias, con los alumnos y con los profesores. El acuerdo y la comunicación esencial en este momento, para continuar juntos. Bueno, el segundo tópico que vamos a tratar es el director y el proyecto institucional en tiempos de ASPO. Hablaron ustedes de lo importante de la gestión. Para introducirlos en el tema, yo quería compartir una frase de Sandra Nicastro, que dice que un proyecto institucional convocante se organiza alrededor de la utopía, que plantea la posibilidad de velar lo oculto, de descubrir el deseo que tiende a anticipar y crear, instaurando una dinámica institucional donde prime la elaboración por sobre la repetición. Me gustó la frase porque mencionaba la palabra utopía, y realmente este tiempo es utópico, es impensado, inimaginado por nosotros hasta marzo, hasta el 20 de marzo. Yo creo que ustedes han sido los grandes artífices de esta transformación, y les debemos enormemente su capacidad de trabajo. Volviendo al tema, cuando hablamos de proyecto institucional en este contexto, yo me imaginaba un rompecabezas desarmado, porque teníamos los actores institucionales divididos en distintos espacios, tiempos, y hubo que rearmar ese proyecto original en función de otras variables.
Y acá me parece que está el gran profesionalismo del director para poder llevarlo adelante. Damián, te invitamos a que... Sí, voy a retomar esto último del rompecabezas, porque esto arrancó el 20 de marzo y nosotros al 20 de marzo habíamos trabajado en febrero, habíamos soñado el proyecto institucional, las cosas que íbamos a planificar, qué eventos íbamos a tener, bueno, lo que la escuela tradicionalmente ya viene haciendo, de qué manera se podía hacer mejor este año. Bueno, todo eso, ese rompecabezas se desarmó el 20 y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasaba? Todos sentíamos que encima eran pérdidas, perdíamos la amistad, perdíamos el encuentro, perdíamos. Los chicos de nuestras promociones no tenían su viaje de egresado, perdían la posibilidad de la entrega de medallas y un montón de cosas, como que se iba perdiendo mucho. Y esto del proyecto institucional, nosotros dijimos, bueno, pero no podemos dejar que se pierda todo. Entonces, ¿cómo hacer para adecuar todo lo que es ser escuela, todo lo que nos hace pertenecer a nuestra institución y adecuarlo a estas condiciones? Ya teníamos avanzada o por lo menos adecuado el tema de cómo dar las clases, con sus horarios, la metodología, las plataformas. Bueno, ahora es momento de decir, bueno, ¿qué hago con el proyecto institucional? Bueno, algo tengo que hacer, no puedo dejar que se licúe todo, no por un capricho, sino por una cuestión afectiva también y de pertenencia hacia las instituciones. Entonces, bueno, creo que en cuanto al proyecto, creo que todas las escuelas tomaron algo de ese proyecto y trataron de también hacer parte a la mayor parte de la comunidad justamente para que puedan, digamos, sentirse, ¿sí? Que algo tenemos, que algo podemos hacer juntos y que, bueno, estos somos nosotros como escuela en esta situación del aislamiento, ¿no? Tratamos de que no sean solo pérdidas y empezar a poner cosas positivas. Bueno, tenemos, no sé, la presentación de buzos. Y bueno, ¿cómo es hoy la presentación de buzos de nuestras promociones? Por video, los chicos cada uno en su casa se graba, bueno, eso que es algo típico de nuestras promociones y que es parte digamos, del quehacer de las escuelas, digamos, tratamos de que se pueda hacer igual. Y bueno, y así cada acto escolar, cada encuentro con la familia, las reuniones tradicionales que teníamos, los encuentros pastorales que hacíamos, bueno, desde la virtualidad adecuarlos para que con el proyecto institucional siga vigente, ¿no? Adecuado al ASPO. Y bueno, retomando esto de lo que es la palabra adecuación, nosotros al formular cada directivo en su institución, ese proyecto institucional, la realidad es que tuvo que tener en cuenta de tomar nuevas decisiones en el abordaje curricular, porque eso teníamos que tenerlo presente, cómo lo abordábamos, los nuevos modos de enseñar desde la virtualidad, ¿sí? Desde cómo tomar de cada docente eso que lo fortalecía para poder llevarlo a la práctica. Las nuevas formas de evaluar, ¿sí? Este proceso de evaluación que ha tenido sus tiempos y lo que hemos tenido que recuperar en cada instancia. Cómo acompañar también a los docentes y a los estudiantes y a las familias en este proceso, esta nueva construcción de un proyecto institucional que era retomar desde un nuevo paradigma, ¿sí? La virtualidad. También la nueva manera de cómo comunicar eso, cómo se lo comunico a los docentes, cómo se lo comunico a las familias, cómo se lo comunico a los alumnos, ¿sí? Que son los líderes en esta situación, nuestros docentes, nuestros alumnos, nuestra comunidad. Hoy está haciendo historia en las instituciones, entonces qué bueno es retomarlo y que ellos sean conscientes de eso. Por eso ese proyecto institucional, como siempre, es revisado constantemente y tiene que tener esa resignificación. También, qué importante es, al reformular y a resignificarlo, la prioridad que tiene el aprendizaje en este contexto, ¿sí? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿De qué manera lo hacemos? Y qué importante es que estamos aprendiendo en este contexto. También hay algo que era muy importante, creo, para cada directivo en cada institución, ¿no? Esto era todo un desafío, ¿sí? Y ese aprendizaje del que estábamos convencidos que desde lo presencial lo llevábamos a cabo de una manera, ¿cómo también lo estamos haciendo desde lo virtual? Yo siempre recordé cuando empezó la pandemia, en una forma personal, una frase que dijo un epidemiólogo cuando recién empezó la pandemia. Novak dijo, todos estamos aprendiendo. Y eso es un claro ejemplo de esta enseñanza a la virtualidad. Escuchando
escuchando, ¿no?, a Damián y a Claudia, yo digo qué importante es haber aprendido durante tantos años, ¿no?, en nuestra carrera docente, a planificar, ¿no?, y saber que esa planificación o digamos, esa confección de agenda tiene que tener esas características de ser abiertas, de ser flexibles, ¿no? Entonces creo que se demostró al máximo esa flexibilidad y esa apertura, ¿no?, tanto en las agendas, en las planificaciones, como en la cabeza de cada uno de los docentes y sobre todo de los equipos de conducción, ¿no? Y también, por supuesto, tuvo un rol fundamental cada comunicación que hemos tenido con los equipos de supervisión. Creo que en eso fue muy vital e importante durante las primeras semanas, ¿no?, del ASPO. Enseguida surgieron algunas cuestiones que tenían que ver, y bueno, ¿cómo vamos a hacer con las mesas de examen? ¿Cómo vamos a hacer, como decía Damián recién, con las entregas de buzos? ¿Cómo vamos a hacer con esos proyectos tan hermosos que tenemos durante el año, como, no sé, como la fiesta literaria, como la fiesta de educación física? Y bueno, a ver, habrá que buscar formatos nuevos. Bueno, eso se fue dando, se fue abriendo, se fue haciendo un nuevo camino, por eso decía hoy, ¿no?, el tema de la importancia de desaprender, ¿no?, y ser abierto a nuevas posibilidades, ¿no? Así que creo que fundamentalmente le debemos todo a esa apertura que tiene el docente al momento de planificar, saber que lo que está escrito puede ser modificado porque el contexto puede cambiar, porque la persona que tengo enfrente, que también puede modificar el contexto, me va a permitir, ¿sí?, pensar y repensar de varias maneras y ser flexibles. Así que creo que le debemos muchísimo, muchísimo a esa posibilidad que nos otorgó la experiencia docente, la experiencia de aula, de saber que no todo lo que nosotros planificamos tiene por qué ser así, sino que tiene que haber múltiples posibilidades para poder implementarlo. Sí, Franco, nunca más de acuerdo contigo, bueno, al igual que Claudia, Damián, ¿no? Y con el escenario de desafío que viene conectado, o sea, toda la conversación que estamos teniendo aquí con los colegas es cíclica, es circular, y tiene que ver con el reinvento, el rediseño y la resignificación de lo que veníamos haciendo y de lo que hacemos. Creo que desde el proyecto institucional nos permitió desarmar, ¿sí?, qué es lo que está teniendo sentido y cómo cobra sentido en un contexto de ASPO y de no presencialidad, ¿no? ¿Qué prácticas son realmente profundas en las escuelas, ¿no? Y creo que esto nos tiene que permitir seguir revisando mucho más qué es lo que vamos haciendo, cómo lo vamos construyendo como equipos, junto a los equipos docentes. Más atrás Laura hablaba de los preceptores, del rol significativo de los preceptores en su acompañamiento, de los equipos de orientación, de las familias que también se volvieron en artífices de esa magia en cada hogar, porque, lo decía con colegas, cada escuela, cada casa, cada escuela, cada casa, creo que, y cada casa, cada escuela, y la confianza de que eso está ocurriendo en cada hogar, a veces a veces transito la mañana por algún trámite y uno ve las veredas y piensa, por lo menos eso es lo que pienso yo, que está ocurriendo un acto educativo en cada hogar. Y eso es maravilloso. Y eso es el proyecto institucional. Y si el proyecto institucional no cobra vida en esa significatividad del tiempo asignado a las cosas profundas, en aquellas que van a perdurar, ¿no? Melina Furman dice que una vez que rompa esta ola y se retire, algo bello debe dejar en ese mar, en esa costa, y que debe perdurar en el tiempo. Esperemos que esa significatividad que estamos viendo con aquello que pudimos pensar en este tiempo en nuestros hogares nos permita seguir transitando una escuela más fortalecida. Ese es mi deseo. Y coincidentemente con mis compañeros, bueno, obviamente que el proyecto institucional sufrió todas las adecuaciones posibles en este contexto y se ha visto atravesado, ¿sí?, por la tecnología, que es la que nos lleva y nos traslada, ¿no?, a la casa de cada uno de nuestros alumnos, y es ahí donde se ve realmente el refuerzo que hay que hacer permanentemente con el vínculo y con esta función social que tiene la escuela, porque si hay algo que quedó más que a la vista de todos, es esa función social que cumplimos, no solamente dentro de una estructura como es el edificio en sí. Nosotros salimos, cruzamos las ventanas, llegamos y podemos ver en las caras de los chicos cómo están, al conversar con las familias, cuáles son las situaciones, que bueno, que toda esta situación
¿no?, de pandemia ha traído, no solamente por el COVID, sino por cuestiones puntuales que suceden dentro de las familias, ¿no es cierto? No solo el COVID transitó estos 6 meses, entonces ahí hubo grandes pérdidas, hubo grandes situaciones familiares, y uno ahí donde está la mirada, ¿no?, eso que dije antes, de ver lo invisible, el tratar de llegar no solamente con el contenido, sino con ese vínculo, aferrarse y saber si un chico necesita hablar, si un alumno necesita contar algo, y ahí poder detectar situaciones en las cuales la escuela siempre está delante, ¿no? Por eso digo que justamente la función social de la escuela, si era obviamente sabido ahora, quedó más que el nombre principal, ¿no es cierto? Más allá del contenido y las adecuaciones y todo lo que se hizo en el trabajo de planificación y de adecuación a la virtualidad. Pero lo social y lo vincular es lo primordial en este aspecto. Nosotros cuando nos reunimos y hablamos de definir el proyecto, porque el contexto nos obligaba a un gran cambio, comenzamos pensando cómo, adecuando cada uno a la comunidad educativa, a las familias, los proyectos que muchos no se iban a hacer este año y comenzaron a trabajarse, el proyecto Caricias al Alma, esto que necesitan nuestros alumnos, estas palabras, estos momentos de encuentro con las familias, ya sea con 1, con 10, con 20, en reuniones, en contacto directo, en llamadas, en acercarnos también a la casa, a veces llevarle una palabra, llevarle una actividad, y pensar que la realidad de cada uno, a pesar de que vivimos todos la misma situación, es diferente. Y hacerlos sentir tan importantes como lo son muy importantes para nosotros, y somos parte de eso que vamos hablando de lo social, esa función social, el conocimiento académico, y a la vez cómo vamos aportando lo que va a hacer cada uno de esos alumnos el día de mañana. Esto de pensar en la utopía, en lo que no imaginamos que podía llegar a pasar, hoy está pasando, que no sea utópico, que dentro de 20 años tengamos una sociedad mejor, porque a pesar de este contexto, salimos más fuertes y con un aprendizaje real, que lo virtual es el encuentro, pero el contacto, la mirada y la escucha nos va a hacer llegar a, dentro de 20 años, ver que nuestros chicos realmente dejaron que sus sueños no se transformaran en utopías, ¿sí? Que realmente van a llegar a lograr todo con pequeños aportes, a veces parecen mínimos de cada uno, y todo eso hace que sea realmente significativo el aprendizaje que tienen y el aprendizaje que tenemos todos como sociedad, todos. Gracias. Sí, la verdad es que hay tanto para pensar en lo que ustedes están transmitiendo. Ahora, pasando al tercer tópico que queríamos escuchar de parte de ustedes, está relacionado con el director y las prácticas de enseñanza en la ASPO. Retomando el rol fundamental que los equipos directivos tienen, ¿no?, en la conducción del proyecto institucional, como lo acaban de manifestar, y además en este contexto extraordinario, analizar las prácticas docentes, bueno, siempre fue una tarea primordial, pero hoy, además, se torna indispensable. Y recientemente la resolución 368 del Consejo General de Educación y todas las normativas que hemos venido recibiendo de la provincia de Buenos Aires dejan de manifiesto claramente algo, que este ciclo lectivo es extraordinario, por lo tanto amerita medidas extraordinarias, y ya estamos avistando, así como en el horizonte, y estamos trabajando, teniendo presente muchas incógnitas y muchas preguntas que a diario nos estamos haciendo, y que ustedes, supervisando las prácticas docentes, seguramente están en cada práctica que supervisan poniendo la mirada específicamente. Entre ellas, en los contenidos de enseñanza, ¿no? ¿Qué enseñar? Otra mirada fuerte que hay que tener en otro eje fundamental es en la evaluación. La evaluación, que bueno, ya habíamos hablado muchas veces, años atrás quizás, de la evaluación en clave de trayectoria, pero que hoy se hace indispensable tomarla
y ponerla realmente en la práctica. Entonces, ¿cómo está siendo hoy trabajada la evaluación al interior de las prácticas docentes? Y finalmente, la necesidad que tienen los equipos de conducción, los equipos directivos, de articular, de armar, de diseñar una articulación realmente, una sintonía fina al interior de los equipos docentes para que este traspaso luego entre niveles, entre primaria y secundaria y ciclo superior, que este año se va a dar en un contexto extraordinario, o incluso la articulación al interior del propio nivel, porque sabemos que el 2020 no se termina, es decir, el ciclo lectivo no es anual, va a ser bianual. Bueno, queremos escuchar un poquito cómo están abordando ustedes la supervisión de las prácticas docentes en estos ejes. Lo primero fue esto que decíamos al comienzo, ¿no? Como que fue un traslado de la práctica que veníamos haciendo en la presencialidad a la virtualidad, con las complicaciones que eso trajo para todos, tanto docentes como familias, los chicos, una lluvia de tareas, entonces era qué había que hacer, cuál había que hacer, en qué días, si se iban a respetar los horarios. Bueno, todas esas prácticas de enseñanza creo que en el aislamiento las tuvimos que detener, frenar, pensar, reorganizar, porque evidentemente no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Además, después nos pasamos al otro extremo, quizás donde solo enviábamos una actividad en la práctica como para que se haga una guía de estudio y no teníamos en cuenta la retroalimentación, de la que sabemos que es muy necesaria el acompañamiento, digamos, y la charla, el ida y vuelta entre docentes y alumnos para poder llegar realmente a aprender. Entonces, estas prácticas de enseñanza creo que desde que comenzó el ASPO a hoy se han modificado, se han perfeccionado. Muchos de nosotros, tanto directivos como docentes, han tenido que hacer una autoformación para buscar a ver de qué manera enseñar en la virtualidad. Las escuelas hemos generado espacios de formación, buscábamos tutoriales para que los profesores puedan ver de qué manera cambiar estas prácticas de enseñanza, modernizarlas, adaptarlas a la virtualidad. Bueno, y hoy calculo que muchas de las escuelas también estamos haciendo capacitación para nuestros docentes en torno a eso. En cuanto a las familias, evidentemente fue lo primordial la contención, el que tengan paciencia, que también nosotros estábamos aprendiendo, trasladando toda la escuela secundaria a una virtualidad para la cual no estábamos todos totalmente preparados. Entonces, creo que en este momento se avanzó siempre de lo complicado, ahora que estamos mucho mejor encaminados, y las prácticas, como veníamos hablando, digo, es algo que se tiene que revisar constantemente para poder realmente mejorar la enseñanza. Y todos los actores necesitaron durante este tiempo una contención, porque la presión sobre el cuerpo docente, sobre las familias, que nosotros le trasladamos el tema de la enseñanza desde casa, no solo era el acompañar, sino que también tenían que ayudar y explicar, y los que no sabían, y entonces se generó toda una tensión en las prácticas. Bueno, creo que en todo esto lo importante es que se logró avanzar, y que bueno, como vamos a continuar el año que viene, lo que se sembró este año, el año que viene algunos resultados vamos a ir teniendo, siempre yendo despacio, con pequeños pasos, para toda la comunidad, pero que sean pasos firmes, ¿no? en este crecimiento y en esta adecuación de los procesos de enseñanza. Sí, creo también, para no ser quizás muy reiterativa, algo muy importante que nos ayudó en esta trayectoria, en este recorrido, fue claramente todas las reuniones que hemos tenido como con equipos directivos y con la supervisión, el aprender del otro. Eso creo que fue algo que nos sirvió muchísimo, escucharnos y aprender del otro. Yo creo que en esta instancia, después de haber recorrido, después de haber estado reunida con equipos directivos, con compañeros de trabajo, y dentro y fuera de las escuelas, ¿sí? Esto que tiene que ver con la capacitación externa, con la supervisión constante, hay en lo que tiene que ver como resignificar la enseñanza, hay como hilos conductores muy importantes. Primero, que vale la pena enseñar, qué es lo que tengo que enseñar, cómo me junto con mi equipo de colegio, qué es lo que tengo que enseñar en cada uno de los cursos, cómo articulo con el siguiente, cómo articulo con el anterior, cómo voy a seleccionar, graduar y organizar esa enseñanza dentro de esta aula, ¿sí? ¿Cómo promuevo esa comprensión que busco en mis alumnos si de alguna manera, en el ida y vuelta con el docente, me propongo metas de desempeño?
También creo que en cada escuela nos pusimos a replantear y a trabajar con el equipo docente qué capacidades vale la pena que nuestros alumnos aprendan dentro de esta virtualidad para seguir trabajando en el año continuo. Claramente, Damián lo ha puesto en palabras, algo muy importante es la retroalimentación en el proceso de evaluación. Algo que quizás en lo presencial lo hemos dejado de hacer muchas veces. Hoy hemos recuperado ese espacio de retroalimentar en base al aprendizaje, en base a ese proceso diario, a ese encuentro en el aula. Algo que yo voy a retomar, así como cada uno ha retomado alguna palabra de un educador o de alguien que nos ha capacitado, voy a tomar unas palabras de alguien que ha hecho varias capacitaciones y siempre dijo esto: nada malo puede pasarnos en las aulas. Nada malo puede pasarnos. Debemos estar seguros de lo que estamos trabajando en ellos. Por eso es importante tomar de cada docente cuál es su zona de confort, digamos, su zona de seguridad, de fortaleza, no ese confort por quedarme quieto, sino dónde me siento seguro, para poder intercambiarlo entre ellos. Yo creo que el trabajo interdisciplinario que se ha llevado a cabo este último tiempo fue mucho más fuerte que aún en la presencialidad. Creo que la solidaridad y el trabajo mancomunado fue el liderazgo total dentro de las aulas de cada colegio. Bueno, teniendo en cuenta lo que compartían recién Damián y Claudia, eso que tiene que ver con el trabajo colaborativo tan importante, ¿no?, que hemos tenido durante todo este tiempo, y sobre todo haciendo hincapié en esos intercambios que se hicieron en las reuniones que hemos tenido con los colegas directivos. Se han intercambiado hasta herramientas que hemos utilizado para abordar distintos trabajos, herramientas que vinieron para quedarse, ¿no? Y eso deja visible y deja, digamos, impuesto a la fuerza, ¿no?, lo que nosotros conocemos como modelo TIPAC, ¿no? Eso que tiene que ver con no solo el conocimiento, digamos, del contenido o el conocimiento pedagógico, sino también, bueno, incorporarlo con el conocimiento tecnológico, ¿sí? Que era quizás lo que faltaba en algunos equipos docentes, y creo que eso sí, se tuvo que imponer a la fuerza, pero porque ellos mismos buscaron reforzar esas áreas, digamos, que estaban un poquito más, los aspectos que estaban un poquito más flojo. Y también, obviamente, la incorporación de la clase invertida, ¿no?, para poder luchar contra esas cámaras apagadas, porque durante todo el trayecto de la ASPO hemos visto que a lo mejor al principio había cámaras encendidas, o se fueron encendiendo a poco, y después se fueron apagando, porque obviamente esto le fue quitando un poquito de fuerza, y el bajón anímico a lo mejor de estar tanto tiempo encerrado hacía que uno apagara la cámara. Pero bueno, el provocar del otro lado, ¿no? A ver, fulanito, ¿leíste tal actividad que dejé en el campus virtual? A ver, contame un poquito. Entonces eso, digamos, de generar el debate, ese trabajo a nivel sincrónico, eso posibilitó que se volvieran a encender las cámaras, y por eso digo que se han retomado prácticas que a lo mejor se habían dejado o caído en desuso en la presencialidad, y que esto volvió a reflotarlas. Eso, el tema digamos, del trabajo que veníamos haciendo en algunas escuelas promotoras con respecto a los proyectos interdisciplinarios, y también los instrumentos de evaluación, ¿sí? Que si bien no son nada nuevo, por ejemplo, una rúbrica, pero en todo este contexto recobraron importancia, ¿no?, o protagonismo, mejor dicho. Así que considero que sí, que ha sido una labor muy, muy importante de todos los equipos, de conducción y de los equipos docentes también, y por supuesto de los equipos de preceptoría, haciendo ese nexo tan importante cuando algo no funcionaba, para que nosotros pudiéramos ajustar y los equipos docentes también pudieran ajustar en sus prácticas. Sí, de acuerdo. Creo que, de acuerdo, Franco, con lo planteado y con el resto de los colegas. Yo hago la analogía del presente virtual con ese diseño de la escuela que necesita ir a buscar a sus alumnos. O sea, sus alumnos no van más a la escuela va a los alumnos. Entonces, esa distinción es clave para que la escuela haya entendido, siga entendiendo, sigamos todos aprendiendo cómo ser más efectivos, cómo ser más significativos, cómo manejar nuestra audiencia. Nuestra audiencia son nuestros alumnos. Cómo transformarnos en productores de propuestas que valgan la pena ser realizadas, ¿sí? Resignificar por qué en algunas propuestas hay gran conectividad
cuando son profundas, y en otras baja un poco, porque nuestros alumnos eligen, y gracias a Dios que eligen, ¿sí? Porque cuando eligen, y yo entiendo que eligen, yo tengo la posibilidad de pensar qué es lo mejor para ellos, qué aprender, ¿sí? Qué van a aprender, ¿sí? Qué van a hacer para aprender, y cómo sabrán ellos y nosotros qué han aprendido. La evaluación en el centro del proceso, la evaluación formativa verdaderamente pensada desde el aprendizaje en términos de Rebecca Nijovic, ¿verdad? Pensada desde el aprender, pensada desde las capacidades. ¿Capacidades por qué? Porque tienen que ser transversales, tienen que permitir que nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo, a pesar de nosotros y con nosotros en este contexto. ¿Sí? Es decir, y que puedan transitar estudios superiores, vocaciones, desempeños profesionales, desempeños sociales, la vida. Para eso el foco en las capacidades me quita el velo de que el contenido, o hasta dónde llega el programa, hasta dónde llega la vida, hasta dónde llegó la pandemia. El programa no lo vamos a ver el año que viene. Este año estamos viendo esto y no lo teníamos pensado ver. ¿Qué hacemos con lo que estamos viendo? ¿Lo abrazamos como una oportunidad? ¿Lo resignificamos para seguir caminando? ¿O negamos lo evidente? Que llegó para quedarse y para desafiarnos y para aprender de esto juntos, como han dicho nuestros colegas, ¿no? Nada más. Sí, yo coincido con Sebastián, esto de tener en cuenta justamente y no sacar el foco en las capacidades, ¿no? Que es lo principal. El contenido es una excusa y justamente el desarrollo de la capacidad fue fundamental en este proceso. Desde la gestión, obviamente, acompañar a los docentes, creo que fue una etapa de motivación, tanto de alumnos como docentes, porque fue un desafío, no solamente motivar al docente, sino también a los alumnos, ¿no es cierto?, respecto a esto de encender las cámaras, de estar, de trabajar con algún proyecto, o sea, sacarlos de lo convencional, de la tiza y el pizarrón. Bueno, estamos en otro escenario, entonces en este escenario empezar a fortalecernos, y es de total aprendizaje, no solo de los alumnos, sino del docente, porque nos ha pasado de entrar a algún aula y ver que los chicos le enseñaban al profesor a compartir pantalla, que a veces te da ternura, ¿no? Decir, bueno, a ver, todos tuvieron la oportunidad y todos se prestaron a aprender, ¿no? Entonces, esto más que siempre lo venimos diciendo, ¿no? Que todos los docentes aprendemos, y el día que no aprendamos ya es como que no podemos estar, porque siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces me parece como que fue la oportunidad en la cual se dejan claro que, bueno, a ver, el empujón a la tecnología, aquello que se venía pidiendo, ¿no? Con las capacitaciones, ¿no? El hecho de incorporar la tecnología, bueno, de prepo, como dijeron, ¿no? De golpe apareció esto y nos empujó. Y bueno, yo creo que los docentes se han puesto realmente al hombro el aprender a enseñar de una manera distinta, y quizás antes con tantas capacitaciones no lo veían, esto de tomar en cuenta el contenido desde otra perspectiva, de dar vuelta al aula, ¿no es cierto?, de empezar a implementar, qué sé yo, otras teorías, empezar a trabajar con rutinas de pensamiento, o con un montón de propuestas que puedan innovar en el aula. Bueno, esto como que caprichosamente los empujó a mirarse a sí mismo, porque en la pantalla un docente que se ve monologando se da cuenta que quizás no es el camino ante la mirada más cercana, que en el aula quizás se pierde porque es distinto. Entonces, bueno, yo creo que fue acompañando en ese proceso un montón de cambios, y para mí en las prácticas del aprendizaje fue justamente un cambio rotundo en la mirada de los docentes, obviamente acompañado de todo el entorno, del escenario, ¿no? Pero fue un cambio rotundo, así que bueno, y coincido con todo lo que dijeron mis compañeros. Bien, es cierto el proceso de enseñanza y aprendizaje, que
Comienza desde la mañana, ¿no? Con ese saludo, encontrarnos en esta escuela distinta, desde el saludo con los alumnos, con las preceptoras, en esas aulas de preceptoría que muchos hemos creado, para el contacto, los profesores quizás en una hora que tienen matemática están con el profesor que también tienen educación artística, trabajando juntos en proyectos interdisciplinarios, relacionando, porque el aprendizaje es todo lo que realmente les brinda a los alumnos esas herramientas que nosotros decimos. El objetivo puntual de la escuela es que ellos, cuando digan, me voy hacia otro lugar, es llevar las herramientas con conocimientos, con competencias, con esa formación integral en valores, sino para qué, no tanto conocimiento, ese crecimiento real como personas parte de una sociedad. Y ese trabajo continuo, donde volvemos a, desde el principio, lo que hemos comentado, el trabajo de equipo, el acompañamiento en las aulas, el conectarnos, el adolescente que no le gusta estar presente con las cámaras encendidas, promover esa participación, esa conexión, esa mirada. Con la mirada del alumno podemos interpretar muchas cosas, la retroalimentación, aprender de ellos, qué nos quieren decir con sus silencios. Entonces, ellos lo comprenden, de hecho lo aceptan. Es una cuestión de adolescencia y en ese crecimiento y rebeldías, y eso también lo tenemos que comprender. Ellos dicen, tenemos que escuchar, tenemos que tomar, aprender de ellos. La retroalimentación lo que hace es que como todo docente tenemos que saber que aprendemos todos los días, y como seres humanos hasta el último también. Entonces, cuando uno realmente motiva, inspira al alumno, realiza propuestas, el profesor que, como bien decimos, comenzaron a hacer cursos, capacitaciones, trabajar con la tecnología, crecer, entonces logra muchas cosas, y los alumnos comprenden, y toman eso bueno, porque saben que es para ellos, y ahí es donde existe esto de el proceso de enseñanza y aprendizajes, que a veces no va unido, y podemos lograrlo de ese modo. Bien, Graciela, gracias. Bueno, y vamos llegando al fin de este encuentro, de este tiempo compartido. En principio, en nombre de mis supervisores, agradecerles la participación, todo el trabajo que se han desarrollado desde los equipos directivos y los equipos de conducción, en un trabajo conjunto con los equipos docentes, con todos los que formamos parte de las diferentes comunidades educativas. Gracias, queridos colegas, por estar presentes en este momento, y en nombre de ustedes, gracias a todos los directores de las escuelas secundarias de la región Quinta de Diejep. Fui tomando nota de algunos puntos que me parecieron sumamente importantes revalorizar y poner en este momento en visibilidad como cierre, tomando palabras de Damián, que expresaba que todos estábamos en febrero pensando un año en términos de normalidad, y de repente una situación inédita mundial del orden de lo sanitario repercutió en nuestras aulas, repercutió en la educación, en el sistema educativo. Él dice, vino la pandemia y tuvimos que repensar la gestión, dijo Damián, y la tuvimos que repensar en términos curriculares, en términos de enseñanza y en términos de vínculos. Y ahí Claudia hizo su aporte diciendo que era tan importante sostener las trayectorias educativas, pero no solamente desde los contenidos que sabemos que tenemos que brindarle a los alumnos, porque la centralidad de la escuela es la enseñanza, sino que también se puso en visibilidad lo vincular y las políticas de cuidado hacia nuestros jóvenes y hacia nuestros docentes también. Valorizamos esta importancia de la comunicación en primer término entre el equipo directivo, para poder señalar ese norte a seguir en un trabajo conjunto con los equipos de supervisión, la comunicación hacia el resto de la comunidad educativa y la comunicación con las familias, gestionando nuevos vínculos entre la familia y la escuela. Esa comunidad que tuvo que volver a aprender
la enseñanza y el aprendizaje. Esos desafíos que ustedes tan notoriamente marcaron para el nivel secundario, ¿no? Esos desafíos que nosotros sabíamos que era una deuda histórica con nosotros mismos y con nuestras prácticas de enseñanza, porque muchas veces nuestro querido nivel secundario había quedado antiguo y hasta arcaico en sus prácticas. Y esto fue movilizante para todos, y un contexto que tal vez no fue directo de la educación nos invitó a redefinirnos, a resignificarnos, a repensarnos. Y ahí Franco aporta la idea de oportunidad que valoro tanto, que no solamente fue un desafío, sino que también fue una oportunidad que supimos tomar y supimos darle sentido. En cada aula, como decía Sebastián, la escuela se convirtió en la casa y la casa se convirtió en la escuela. Y ahí tuvimos que repensarnos nuevamente cómo llegar a cada casa, a cada estudiante, porque ahí yo quiero sumar la idea y valorar una vez más el trabajo de ustedes, en que ustedes nunca dejaron de vista que había que incluir a todos, que todos con las herramientas que tuvieran tenían que estar participando de este nuevo modo de enseñanza y de aprendizaje. Ustedes hicieron posible que todos los chicos estuvieran incluidos y que todas las trayectorias en términos de políticas de cuidado siguieran con lo diario, con lo habitual, con la enseñanza, con el aprendizaje. Laura nos aportó la idea de generar espacios de confianza, y qué importante que es confiar en el otro para poder construir un equipo de trabajo. Y Graciela nos permitió pensar en que había que establecer acuerdos y ver aquello que aún seguía faltando para poder mejorar en este tiempo inédito y utópico. Fue necesario también fortalecer y resignificar el proyecto institucional, pero pensándolo como una planificación flexible, repensada, que cobrara sentido en la vida educativa de cada alumno y de cada estudiante. Quiero cerrar con la idea de liderazgo, ese liderazgo que ustedes supieron construir en sus equipos, y ese liderazgo que en conjunto supimos construir, porque nosotros como equipo de conducción también formamos equipo y trabajamos en conjunto, pensando con el otro y pensando siempre estas propuestas de enseñanza y de evaluación que tiendan a la mejora de la calidad educativa. Para cerrar, no quiero olvidarme de traer a estos grandes maestros, que algunos de ustedes nos nombraron, esta idea de la ola de Melina Furman que nos acercó Sebastián, pensando que cuando esta ola se retire, algo nos va a dejar y algo vamos a tener que recuperar y vamos a tener que resignificar en nuestras prácticas cuando volvamos a la presencialidad. Quiero nombrar a Inés Dussel cuando nos trajo esa idea de la educación en pantuflas, y el siempre presente Tenti Fanfani, que nos invita a pensar a nuestros alumnos como un público expectante que nosotros tenemos que enamorar día a día para que quieran escucharnos. Y por supuesto a Rebeca Nijovic cuando nos hace pensar en la enseñanza y en la evaluación, y la evaluación en términos de trayectoria, y una evaluación que nos permita darnos cuenta que los chicos realmente están aprendiendo. Esto, queridos colegas, llegó para quedarse, llegó para que siguiéramos aprendiendo juntos, seguir caminando a la par, para lograr cada día una educación de mejor calidad, pero una educación actual, una educación que nos interpele, una educación donde permanentemente estemos interpelándonos para mejorar, una educación que sea innovadora, una escuela secundaria fundamentada en valores, creativa, desafiante, motivadora y actual. Para cerrar, queremos compartir con todas las inspectoras, pensamos en una frase para regalarles, y es la siguiente.
Imaginar el trabajo del director como un puente, el trabajo del director como el que une, como el que articula, el que permite un ida y una vuelta, el que acorta distancias y hace viables los sueños compartidos. Un puente que pueda acercar caminos, un puente que da lugar al despliegue de idas y de acciones que entusiasman, que emocionan y que buscan para todos nuestros jóvenes un futuro mejor. Muchísimas gracias y este aplauso es para ustedes.